¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarle nuevamente en este espacio de análisis Catalejo, que es una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH, de la Universidad de Guadalajara. En la emisión de hoy hablaremos de un proyecto interesante, un proyecto universitario denominado Animales y Praxis, y para ello hemos invitado a la doctora Hilda Nelly Lucano. Ella es profesora e investigadora del Departamento de Filosofía del CUCH. Doctora, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Y está la licenciada Isabel Franco, ella es abogada integrante de Animales y Praxis. Abogada, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y Diego Corona Fonseca, integrante de Animales y Praxis. Diego, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, la academia, en este caso, como este proyecto universitario, no es indiferente a un contexto histórico-social. De hecho, uno de los ideales de la reflexión filosófica moral ha sido crear, a través del uso de nuestra racionalidad y empatía, humanos responsables de nuestras propias actuaciones. El trato que dispensamos a los otros animales cada día se pone mucho más en cuestión, pues no hemos logrado crear sociedades respetuosas, responsables, comprometidas con la erradicación del maltrato animal y la crueldad contra los animales. Incluso, en muchos casos, estas situaciones, el maltrato animal y la crueldad contra los animales se ha incrementado de manera preocupante y alarmante. Y bueno, para ello, pues hablaremos de este proyecto universitario Animales y Praxis, como ya lo mencioné al inicio. Y bueno, doctora, pues platíquenos inicialmente qué es este proyecto universitario, cuándo surge, por qué surge, y bueno, seguramente hubo algún episodio detonante de que ustedes como universitarios, usted como académica, ellos como estudiantes, en algún momento dijeron, pues hay que crear este proyecto universitario Animales y Praxis, ¿no? Así es, pues mira, Animales y Praxis surge el 23 de febrero del año pasado, es decir, ya cumplimos un año, ya tenemos un año ya con este proyecto, y surge bajo la idea de que había la necesidad de visibilizar a los animales no humanos dentro de la academia, ya que el tema es altamente filosófico, nosotros estamos, la mayoría somos de filosofía, entonces es altamente filosófico, los pensadores muy antiguos ya habían tratado esta temática, ya habían hecho debates, ¿no?, sobre los animales, habían escrito tratados sobre los animales y habían argumentado racionalmente por qué teníamos deberes hacia los animales, ¿no? Entonces, un poco era por ahí. Otro es que en clases, pues efectivamente el tema de la zoética o ética animal estaba presente y más de alguno de los alumnos o alumnas luego se acercaban para preguntarme, bueno, ¿qué más hacemos, no? Porque ya tenemos el conocimiento, pero ahora ¿qué más hacemos, no? Y entonces fueron años, hasta que un día dije, bueno, pues yo creo que ya es tiempo de hacer un proyecto universitario y afortunadamente los y las estudiantes de no solamente de filosofía, sino de otros conocimientos de otras áreas se vieron involucrados y ahora sabemos que el proyecto pues tiene una gama muy espléndida, ¿no?, de saberes en torno a los animales. ¿Zoética es una materia que se imparte en filosofía? Más bien es la ética contemporánea, okay, y ahí entra la zoética, la ética medioambiental, entonces estaba la temática presente, ¿no? Muy bien. Isabel Franco, a ver, platícanos, ¿cómo te involucras precisamente en este proyecto universitario? Bueno, yo, como mencionó Nelly, algunas alumnas y alumnos nos acercamos a ella porque en realidad en la universidad era la única, la más visible que hablaba sobre el tema. Yo en 2018 ya tenía años siendo vegana, pero nunca había pues leído argumentos, no me había involucrado como en el pensamiento detrás de esa decisión. Entonces Nelly presentó su libro, ahí la conocí y años después nos hicimos amigas, terminamos trabajando juntas y ahí entonces estuve ahí cuando empezó a crear este proyecto súper importante porque, como ella menciona, la zoética normalmente se habla en proyectos de ética, pero dentro de la rama ambiental, etcétera, y este es el primero que se enfoca tal cual a los animales. Entonces es sumamente importante. Ella menciona a los alumnos de filosofía, en mi caso yo soy abogada, entonces también es algo muy novedoso que casi no se aborda desde mi carrera, entonces tener la oportunidad de cruzar conocimientos es algo muy valioso para mí. Muy bien, muchas gracias. Diego, ¿cómo te involucras en este proyecto? Pues fui alumno de Nelly. A principios de la carrera, en segundo semestre es cuando llevé clases con ella. Luego pues pasaron varios años y la encontré pues ya regresando después de la pandemia, después de un año ya de que ya eran las clases presenciales. Me la encontré y pues le platiqué mi experiencia, ¿no? Yo ya era también pues vegetariano de muchos años y le conté mi experiencia, cómo me había ido en ese tiempo, ¿no? Después de no habernos visto en varios años.
y es donde me invitó a, pues aquí Animales y Praxis, que llevaba algunos meses apenas. ¿Y te gustan los animales? O sea, básicamente, también por eso, supongo. Sí, por supuesto, y bueno, tiene mucho que ver con el nombre, ¿no? Que es la praxis, es llevar a la práctica la teoría, y yo personalmente en algún momento llegué a tener muchas mascotas, animales pues hasta exóticos, y trabajar pues en proyectos que iban más enfocados a un uso pues no ético de los animales, ¿no? Y entonces pues a mí me cambió mi vida también empezar a aplicar pues la teoría que tenía, que claro que ya había llevado muchas materias de ética, pero no había hecho ese clic de que es maltrato, ¿no? A final de cuentas es un acto injusto, y pues sí, estaba siendo injusto casi sin darme cuenta, ¿no? Sin querer darme cuenta. Entonces ya pues me integré y he estado pues haciendo cambios, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Diego. A ver, doctora, ¿por qué el nombre Animales y Praxis, no? Porque básicamente él mencionó el tema de praxis. ¿Y cómo deciden ponerle Animales y Praxis a este proyecto universitario? Bueno, el tema de la zoética sin duda abarca animales humanos y no humanos, es decir, la zoética es como una ampliación de todas las éticas, ¿no? Las éticas por lo regular se habían enfocado primero en los hombres blancos atenienses, ¿no? En la Europa, luego ya en todos los hombres en 1789, ¿no? Con esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, luego ya incluimos a las mujeres, luego ya incluimos a todos los humanos, niños, altos deficientes mentales, todos en 1948, entonces hablamos de una ética centrada en la humanidad, pero la zoética viene a ampliar un poco más y dice animales humanos y no humanos, ¿no? Entonces, animales viene a señalar efectivamente que todos somos animales, y entonces tendríamos que estarnos cuestionando una ética donde estén incluidos todos, humanos y no humanos. Y praxis, ¿por qué? Porque efectivamente la teoría, como bien decía Marx, pues tendría que estar siempre bien unida de la práctica que vamos haciendo día a día, ¿no? Es decir, respondemos a una pregunta normativa: ¿por qué actuamos de esta forma y no de otra en los casos morales, ¿no? Y cuando resolvemos esa pregunta, ¿por qué actuamos? Es porque tenemos detrás de nosotros una teoría, y entonces decimos, ya sé por qué, entonces ahora me toca actuar, ¿no? Ahora ya puedo responder a la pregunta, ¿qué debo hacer, ¿no? Una pregunta normativa muy importante para la humanidad a la hora de relacionarnos con todos los humanos o no humanos, ¿no? Con todos los animales. Entonces, Animales y Praxis es eso, animales que estamos ahí, pero que también estamos en defensa de un sector que no puede defenderse, ¿no? Y la praxis pues nos ayuda bastante. Muy bien, muchas gracias. Abogada Isabel Franco, ¿qué tipo de actividades se realizan en Animales y Praxis, por ejemplo? Bueno, como menciona Nelly, ya se cumplió un año y en ese año se han hecho 2 foros, se han abordado diferentes temas. En este último que se compartió fue el antropocentrismo y el antiespecismo, aunado al anticapitalismo, que es algo como muy, muy necesario. También éticas no occidentales, que normalmente son las que conocemos y las que se desarrollan. En el anterior se hablaron del problema básicamente ético de consumir animales. Se tiene un programa semanal en las redes sociales que los pueden encontrar en todos lados el proyecto. Se tiene un programa en el que se comparten recetas, porque una parte fundamental de tener una relación ética con los otros animales es dejar de explotarlos en sus diferentes usos. Uno de ellos es como alimentación. Entonces, para dar una salida fácil a las personas que quieren dar el paso, se comparten recetas muy sencillas. También se hace una labor de reflexiones, se toma alguna obra, algún autor o autora, y se escriben reflexiones desde diferentes ámbitos. También se comparten memes, se hace una labor más de socialización tranquila. Se participan en otros espacios justo de difusión como este. Hemos estado en programas de radio, estamos participando con un podcast. Entonces, esa es la labor de Animales y Praxis, básicamente. ¿Y las redes sociales en las que tienen su programa semanal, cómo es? Animales y Praxis, así se puede encontrar en Facebook. Animales y Praxis, cuenta oficial en Instagram, en Facebook, está en TikTok, en todos lados. Muy bien, bastante cobertura que tienen. Bueno, vamos a hacer una pausa, permítanos breve. Regresamos, esto es Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el CUSH. El tema es el proyecto universitario Animales y Praxis. Ya regresamos.
Bueno, gracias por seguir con nosotros en Catalejo, esta coproducción de Canal 44 y el CUSH. Bueno, este proyecto universitario, Animales y Praxis, trabaja por lo menos en 3 ámbitos. Uno, el académico, investigación, redacción, divulgación desde distintas áreas de conocimiento sobre temas relacionados al bienestar animal. 2, el político, el posicionamiento y la crítica en distintos espacios físicos y virtuales ante la injusticia que padecen día a día millones de animales. Y 3, el práctico social, que es vincular lo académico, como lo están haciendo en este momento, con la sociedad en general a través de medios de difusión como este, la creación de iniciativas y diversas mesas informativas fuera de los espacios universitarios, como es el caso actualmente en esta emisión que estamos realizando de Catalejo. Y bueno, ¿cómo se vincula? Si quieres empezamos contigo, Diego, igual si puedes contestar está bien, si no, pues ustedes se dan la palabra. ¿Cómo se vincula este proyecto Animales y Praxis con la academia? Bueno, pues para empezar por el tema que estudiamos, que en la filosofía hablamos para empezar sobre reflexión, ¿no? Y qué más que reflexionar sobre lo que pasa todos los días, sobre las cosas prácticas, sobre las cosas que nos afectan. Y pues ahí está la ética, ¿no? Y pues, o sea, ¿qué es más importante que hablar sobre lo que comemos todos los días y sobre lo que usamos? Porque el maltrato animal no solamente está en la comida, sino también en los zapatos, en la ropa, es sorprendente en lo que se puede encontrar, ¿no? A veces incluso en el jabón, en cosas, pues sí, bien sencillas de todos los días. Y ahí está presente, ¿no? Y pues como, digamos, atentando a ser filósofos o practicando la filosofía, pues es relevante cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida y qué estamos afectando con nuestra propia vida, ¿no? Muy bien, gracias, Diego. Doctora, ¿cómo se vincula pues, este proyecto con la academia? Sí, pues fíjate que en la academia hacemos muchas investigaciones, suponemos, ¿no? Y en estas investigaciones, pues obviamente está el vínculo con los animales, es decir, no solamente es desde la filosofía, podemos hablar del ámbito de la salud que se relaciona con los animales, el medioambiental, el jurídico, el político, el económico, el sociológico, ¿no? Es decir, hay muchas investigaciones referentes a nuestra relación con los animales, pero desde diferentes enfoques. Entonces, hacemos esa investigación y luego hacemos publicaciones referentes a esas investigaciones que hacemos, ¿no? De tal manera que entonces la academia está ahí porque estamos creando textos académicos de divulgación, es decir, para que las personas que quizás no están tan adentradas en temas filosóficos, económicos o políticos puedan comprenderlo, ¿no? De manera más sencilla. Y es un poco por ahí. También en el ámbito académico los chicos están saliendo algunos ya haciendo tesis de titulación para obtener el grado. Y entonces hablan de los animales, ¿no? Desde diferentes áreas. Se enfocan también a este tema. Exacto, exacto. Entonces también el proyecto trata un poco de animar a que estos estudiantes se involucren desde la academia, desde sus tesis, al tema de los animales. Hemos participado en algunos congresos, es decir, esos temas que nosotros tenemos ya muy trabajados desde otras áreas, pues los llevamos a congresos y entonces otra vez visibilizamos a los animales en la academia, ¿no? Con esas investigaciones que están ahí. Entonces, si te fijas, pues es una gama muy grande, ¿no? Para trabajar en la academia el tema de los animales. Claro, por supuesto. Y bueno, hay varias cosas que me han llamado la atención. Por ejemplo, ella dijo, soy vegana desde hace años. Él dijo, soy vegetariano. ¿Es la característica de quienes integran Animales y Praxis, doctora? Así es. O sea, ¿es la característica, abogada? Yo me animaría a decir que sí. No conozco a cada uno en lo personal, pero con quienes he Yo no convivido. soy ni vegano ni vegetariano. ¿No podría estar en Animales y Praxis entonces? Yo creo que sí. O sea, eventualmente cuando empiezas a reflexionar sobre el tema y lo llevas a la práctica, te comprometes con la praxis, es inevitable que hagas un cambio porque tomas responsabilidad sobre ti mismo. Es como un primer paso hacer la reflexión y en un segundo lugar darte cuenta como de la problemática que justamente es como súper amplia. Entonces, eventualmente das un paso. A lo mejor no te vuelves vegetariano de un día para otro, pero sí empiezas a reflexionar sobre tu sería yo consumo. y esperaría un proceso de conversión estando precisamente en Animales y Praxis, ¿no, Diego? Pues sí, sería digamos, lo más lógico, ¿no? Porque cuando uno empieza a indagar sobre ciertos temas, te das cuenta de que, pues yo diría que el cambio sí es de un día al otro, porque de repente llegan estas crisis de,
pues, ¿qué estoy haciendo, no? Y son de repente crisis fuertes que, al menos en mi experiencia, que sí me han cambiado, ¿no? Pues, mi forma de percibir al mundo. Y creo que es imposible indagar sobre algo y meterte de fondo, pues, conocerlo a profundidad y no hacer cambios en la vida. Ahora, ¿cuántos integrantes están en Animales y Praxis actualmente? Bueno, mira, en el chat tenemos aproximadamente ya casi 40 personas de diferentes centros universitarios, de diferentes áreas, que pues están ahí un poco indagando, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pero de los más activos somos alrededor de 17 personas las que activamente estamos trabajando en redes, escritura de textos, congresos, talleres, foros, degustaciones, ¿no? Mesas informativas, entonces más o menos por ahí andamos. Ahora, este proyecto universitario Animales y Praxis es único en el país. ¿Saben ustedes de algún otro proyecto similar que esté trabajando en este sentido? Hasta ahora yo no he tenido el contacto con otro proyecto universitario que se enfoque en los animales, así como nosotros no lo he visto. Sé que existen diferentes grupos, ¿no? Dentro de las universidades a veces que efectivamente pues luchan a favor de los animales, pero desde la academia, así como lo estamos haciendo nosotros, creo que no lo sé. Sería el único, entonces. Vamos a mencionar que es el único en el país, ¿no? Por lo pronto. En el tema de legislación también la abogada mencionaste al inicio que en tu carrera pues no tocan el tema de los animales precisamente, pero hay una materia, o cuando menos existe una ley de protección animal en Jalisco. ¿Esa ley no se ve ahí o qué es lo que ven? Entonces? Bueno, en mi experiencia yo estudié en Cooks también, estuve en la División de Estudios Jurídicos, nunca vi nada de animales, absolutamente, como te comentaba, lo más cercano que yo creí estar del tema era desde el derecho ambiental, que hablamos de la Ley General de Vida Silvestre, tal vez pensar en la protección del hábitat, cuestiones así. A través de NELIC empecé a hacer mi servicio social como en el área y ahí es cuando conocí que había leyes de protección. O sea, no solamente hay una ley de protección en Jalisco. Todas las entidades excepto Oaxaca tienen una. Existe una ley federal de sanidad animal que tiene un capítulo sumamente deficiente sobre bienestar animal, algunos 5 artículos tal vez. Existen normas oficiales mexicanas, existen códigos internacionales de la OMSA, de la Organización Mundial de Sanidad Animal, que hablan sobre bienestar para los animales en granja, por ejemplo. Hay instrumentos, pero no hay una materia. O sea, las únicas que existen en la Universidad de Guadalajara es la materia que Nelly pues empezó a impartir hace poco, pero en la Universidad de Guadalajara no hay nada. En mi experiencia en la carrera de abogado solamente tal vez mencionaron animales en alguna categoría de riesgo en derecho ambiental, pero de ahí en más nada. A ver, hay una ley que, si mal no recuerdo, fue presentada, la iniciativa de ley la presentó el diputado Jaime Prieto Pérez, una ley de protección animal que tú mencionabas que es del 2012. No recuerdo si él la presentó en esa fecha, pero si es esa, pues es la única ley hasta el momento. ¿Y cómo está esta legislación de protección animal en Jalisco con relación a otras legislaciones de otras entidades? Ya mencionaste, es de avanzada, está rezagada. ¿Cómo está esta ley? Bueno, hace, ¿qué será? Un año leí todas las leyes de protección del país y clasifiqué, hice una clasificación bastante a grosso modo. Tal vez de las 31 leyes que hay, 5 son buenas y las demás están regular o muy malas, y Jalisco está muy mal. O sea, estamos hablando que hay entidades como Ciudad de México y Estado de México que sus constituciones locales reconocen a los animales como seres sintientes, que si bien es una definición, no es un cambio de categoría ni nada, es algo que podríamos considerar de avanzada tomando en cuenta hacia dónde va la tendencia a nivel mundial, pero en Jalisco no tenemos nada. O sea, en Jalisco de verdad la ley es bastante mala, la vigente es del 2012, en sus artículos transitorios decía que en los próximos 180 días, si no me equivoco, 90, se tenía que crear un reglamento. Pasaron 11 años y no hay un reglamento. Normalmente así pasa con todas las leyes que se aprueban, ¿eh? Cuando dicen, hay un reglamento, pues casi nunca lo aprueban. Sí, no tenemos ningún reglamento, es una ley bastante deficiente, la verdad. A ver, me llaman, desde la Constitución, la Ciudad de México y el Estado de México contemplan a los animales desde su Constitución. Sí. Eso es importante. En Jalisco no, ¿verdad? No, son las únicas 2 entidades que lo reconocen.
Hay algunas leyes de protección que mencionan a los animales como seres sintientes, pero es muy diferente tenerlo a nivel constitucional que tenerlo en una ley de protección, por la jerarquía de las leyes. Muy bien. Bueno, permítanos, abogada, vamos a hacer una pausa. Regresamos a Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. El tema, el proyecto universitario Animales y Praxis. Ya regresamos. Bueno, continuamos en Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el CUSH, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. El tema en la emisión de hoy es este proyecto universitario Animales y Praxis, que como ya hemos escuchado, es único en el país, cuando menos los antecedentes así lo indican. Y bueno, además, regresamos contigo, que es con el tema de legislación, porque hay varias preguntas todavía, pero ¿por qué el tema de los animales es principalmente filosófico, doctora? Bueno, porque estamos hablando que desde el siglo VII a.C. Pitágoras ya había hecho reflexiones en torno a los animales desde la idea de la metempsicosis, es decir, una transmigración de las almas, donde cuando moríamos él suponía que podíamos reencarnar en un animal, ¿no? Entonces había una prohibición de comer animales a sus discípulos. Posteriormente, Plutarco en el siglo I vuelve a retomar un poco a Pitágoras, pero él elabora todo un tratado, bueno, son tres en realidad, es sobre comer carne, los animales son inteligentes y de Grilo, son esos tres tratados donde habla y defiende y argumenta filosóficamente por qué debemos tener ciertas obligaciones hacia los animales, ¿no? Siglo III viene Porfirio de Tiro y otra vez crea otro tratado, pero se llama sobre la abstinencia, y estos filósofos tienen debates principalmente con los estoicos, entonces estamos diciendo que tiene sus raíces ahí. Si nosotros leemos estos tratados de estos dos autores, nos vamos a dar cuenta que ahí están los argumentos que seguimos utilizando, pero con nuevos argumentaciones más científicas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero de fondo están ellos, o sea, ellos son, yo diría, los primeros defensores de los animales propiamente hablando. ¿Y estos pensadores que acaba de mencionar, doctora, son los únicos que se han posicionado a favor de los animales o hay muchos más todavía? Hay muchísimos más. Lamentablemente en la Edad Media, pues con el surgimiento y el arribo del cristianismo, diríamos que los filósofos ya no dan esa respuesta sobre los animales, pues se corría el riesgo, ¿no?, de muchas cosas, sabemos, había que ser muy, muy delicados con esa temática, ya que a los animales el cristianismo les niega un alma, ¿no? Y entonces diríamos que los únicos que participamos de un alma éramos los humanos y por lo tanto no teníamos deberes hacia los animales, éticamente hablando. Pero en la modernidad vuelven a surgir otra vez estos pensadores como Voltaire, Rousseau, Michel de Montaigne, Condillac, ¿no?, y otros más que se van sumando por ahí y vuelven a hacer reflexiones en torno a los animales. Es hasta el siglo XIX cuando ya hablamos propiamente del bienestar de los animales con Jeremy Bentham, el utilitarismo, donde él dice, sí, lo más importante en la ética es el dolor y el placer, y tenía toda la razón. Incluimos a todos los humanos porque sabemos que son capaces de tener experiencias agradables y desagradables, es decir, tienen la capacidad de tener dolor y placer, y entonces por eso los incluimos, y Bentham dice, también los animales, ¿no? Y entonces entran también los animales y es lo que nosotros llamamos el bienestar animal, pero desde Bentham, que no se confunda con el bienestarismo, que son cosas distintas. El bienestar animal está siempre abocado a reducir el sufrimiento de los animales y, de ser posible, erradicarlo, ¿sí? Mientras que el bienestarismo es una cuestión capitalista, meramente capitalistas. Entonces, muchas veces se dice que los movimientos animalistas son bienestaristas y a mi parecer no son bienestaristas, sino más bien están enfocados al bienestar animal porque su objetivo principal es erradicar el sufrimiento de los animales, ¿no? Y el bienestarismo es otra cosa muy distinta, que es pues la ganancia que se obtiene a través del uso y abuso de los animales. Entonces, en la historia hemos estado plagados de filósofos y filósofas que han hablado en torno a nuestros deberes hacia los animales. ¿Y pensadores contemporáneos? Por supuesto. Podemos hablar, mira,
bueno, un poquito más atrás me voy a ir porque creo que las filósofas no las he mencionado y están por ahí, ¿no? Rosa Luxemburgo, por ejemplo, ella en la cárcel escribe unas cartas a una amiga que se llama Sonia y ahí le muestra cómo efectivamente ella se siente más cercana a todos esos animales que la rodean y que ella ve sufrir que a su propio partido, por ejemplo, ¿no? Hannah Arendt también escribe en torno a que los animales tienen un mundo, a diferencia de Heidegger, que él negaba que los animales tuviesen un mundo. Hannah Arendt dice sí tienen un mundo subjetivo, ¿no? Por el cual ellos se expresan y quieren ser visibles hacia los demás. Y bueno, ya más adelante está Henry Salt, que es un filósofo que escribe los derechos de los animales, el primero que escribe sobre los derechos de los animales como tal. Peter Singer, que ya posterior a Henry Salt, pues hace un texto que la mayoría de las personas que se acercan a estas temáticas lo conocen, que es Liberación Animal, y de ahí en más, pues podés hablarte de Marta Tafalla, Marta Nussbaum, Marita Jiménez Candela, de aquí de México, Alejandro Herrera, César Nava Escudero, no sé, te hablaría de muchísimas personas. Qué bueno que mencionó a mujeres, doctora, porque usted mencionó por los hombres. Bueno, pensaríamos que las mujeres son más proclives a la protección hacia los animales que los hombres. No, es que el problema es que en la antigüedad a las mujeres no se nos daba la posibilidad ni de escribir, ni de hablar, ni de expresarnos, ni de hacer teoría, ¿no? Es hasta la modernidad, incluso estamos hablando de 1789, cuando se escribe esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que también una escritora saca un texto que se llama la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, Olimpe de Guides, que es la que lo escribe, y entonces ahí empezamos a decir que las mujeres empezamos a tener ya esa postura de escribir lo que nosotros pensamos y creemos, ¿no? Y ahí surgen las sufragistas, que también las sufragistas, las primeras del siglo XIX, pues eran vegetarianas y estaban en contra del sufrimiento de los animales, ¿no? Entonces no era porque no quisiéramos, era porque no nos permitían. No las dejaban. Eso. Exacto, no había esa posibilidad. Diego, no te duermas. ¿Qué te ha dejado presa de tu participación en Animales y Praxis? Y bueno, si quieres abordar también, porque es un tema filosófico 100% el tema animal. ¿Qué me ha dejado? Sí, ¿qué te ha dejado a ti en lo personal pertenecer a Animales y Praxis? Y también, porque es un tema eminentemente filosófico este tema de los animales. Pues filosófico, hay muchas corrientes, ¿no? Dentro de la filosofía, incluso dentro de la misma ética animal, mientras más se va explorando, uno se va dando cuenta de que hay muchos caminos y hay muchas corrientes, pues, diferentes autores, y hay incluso, por ejemplo, ética animal, ¿cómo se llama? Bienestarista. Pero como de Francione. Abolicionista. Ajá, abolicionista y... ¿Cómo se llama esto del no Estado? ¿Del no Estado? Ajá. ¿Cómo? Como de abolir al Estado. Anarquista. Anarquista, sí. Esa es la palabra que usa. Ajá, hay una ética animal anarquista y personalmente se me hace muy interesante, y el anarquismo en general también se me hace muy interesante, y es muy congruente, ¿no? con lo que plantea, aunque claro que se hace muchos enemigos o se atenta contra muchas cosas, pero a fin de cuentas se busca como pues valores como la libertad, ¿no? Se busca en su máxima expresión, aunque se tengan que dejar muchas cosas de lado, y se tengan que abandonar seguridades que se tienen, ¿no? Como el mismo Estado, que es claro que una seguridad que todos tenemos en este momento. Y pues también sobre qué me ha dejado, es pues para empezar publicar, porque a mí escribir se me hace pues complicado, se me hace que sufrir escribir es sufrir, ¿no? Como dicen. Pero depende que escribas. Claro, pero pues sí es interesante empezar también a dar mis ideas, ¿no? A ponerlas pues en publicaciones de Facebook, pero también se empiezan a hacer proyectos un poquito más ambiciosos, ¿no? Y de ahí pues de ahí surge, ¿no? De empezar a publicar, pues a expresarse un poquito, ¿no? En redes. Bueno, ahorita que dices de publicar y de expresarse, de redactar,
Pues obviamente en la literatura también hay muchos autores que han hablado y que han tocado el tema de los animales, pero el que yo he leído es Julio Cortázar, que expresamente ha hablado de los gatos, ¿no? Y la forma peculiar que tienen los gatos de vivir su propia vida, ¿no, doctora? Julio Cortázar, muy preciso en el tema de los gatos. Sí, hay otro autor que también ha tratado este tema desde un ámbito más filosófico, John Gray se llama él, y tiene un texto que se llama La filosofía felina. Entonces es bien interesante. Kafka también escribió, por supuesto, bueno, y Kafka era vegetariano. Entonces hay varios autores que desde la literatura, como tú bien dices, han expresado, pues, ¿no?, esta cercanidad hacia los animales, igual desde la historia, igual desde la política. Vuelvo a insistir, es nada más cuestión de indagar, investigar, y nos damos cuenta que pues la misma historia, ¿no?, nos va haciendo referencia de que sí han existido pensadores que han tratado el tema de los animales. Muy bien. Gracias, doctora. Permítanos, vamos a hacer una pausa breve, regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH, ya volvemos. Bueno, gracias por seguir con nosotros en esta emisión de Catalejo. El tema es el proyecto universitario Animales y Praxis. Bueno, ¿desde qué áreas se puede abordar el tema de los animales, abogada? Bueno, podemos irnos por centro universitario en centro universitario. Yo diría que desde todas las áreas, ajá, absolutamente. Pero, por ejemplo, si pensamos en ciencias biológicas, pues evidentemente la veterinaria, con algunas críticas a la zootecnia, la biología, por supuesto, que nos da como muchas respuestas para no enfocarnos en esencialismos. ¿Qué más? Las ciencias de la salud. Tenemos la Declaración de Cambridge hace 2012, en el que neurólogos y infinidad de subtipos nos hablan de la conciencia animal, que no solamente los humanos o los seres que tenemos un neocórtex somos capaces de tener una conciencia. Entonces, muchas ciencias de la salud, por supuesto la nutrición, la medicina, neurología, etcétera. La ciencia de los datos. Pero si ya nos enfocamos a las ciencias sociales, por supuesto la filosofía, que ya lo han hablado mucho, Nelly ha hecho mucha referencia a la política, pero también la historia, o sea, el papel de los animales en la historia, cómo han sido utilizados para las guerras, para el desarrollo de las civilizaciones en absolutamente todo, la construcción de las ciudades, el alimento, etcétera. La antropología, la creación de lo humano en contraposición a lo animal. La geografía, si hablamos de territorios animales, la sociología, la construcción, la relación del consumo de carne, por ejemplo, con la construcción de la masculinidad o la civilidad, lo que consideramos civilizado de lo que no. Otras ciencias como la ecología, la relación, por ejemplo, de la intensificación de la ganadería con la crisis ecológica que vivimos, y por supuesto, pues ya tendríamos que llegar al derecho. Estudiar, por ejemplo, el estatus jurídico de los animales, cómo los consideramos, por qué los consideramos y por qué nuestras leyes están como cosas, pero al mismo tiempo como seres sintientes, pero al mismo tiempo como objetos muebles o inmuebles, etcétera, depende de su uso. Entonces, yo diría que desde todas las áreas se puede abordar el tema animal. Ahora que mencionas el estatus jurídico de los animales, ¿cuál es precisamente en Jalisco el estatus jurídico de los animales? Bueno, en Jalisco y en todo el país y en todo el mundo son cosas, con sus debidas excepciones, en las que hay sentencias muy específicas en las que se les da, por ejemplo, que se les reconoce una calidad de persona no humana, que han sido como muy, muy puntuales, avances de los sistemas jurídicos latinoamericanos, sobre todo. Han sido casos muy específicos en los que se reconoce como no personas a ciertos animales bajo ciertas condiciones, pero no a nivel general. Entonces, los animales actualmente son considerados cosas, por eso no hablamos de que los animales tienen derecho, hablamos de leyes de protección. Nosotros como humanos que tenemos como la capacidad de hecho y de derecho, ejercemos un poderío que es la propiedad hacia los animales, y entonces el uso de los animales está limitado por la ley. Entonces, si tienes una ley de protección y tienes un perro, pues tu uso y abuso sobre ese animal está limitado por esa ley de protección, pero siguen siendo considerados cosas. Cosas cuando no deberían considerarse así, ¿no? Ahora, ¿cómo mencionaste tú que están
pues un tanto rezagadas, son deficientes las legislaciones en el país. Ya mencionaste la Ciudad de México, el Estado de México, pues más o menos van de avanzada, pero si la comparamos con legislaciones de otras naciones, de otros países, ¿cómo están las leyes mexicanas en materia de protección animal? Bueno, existe un proyecto que se llama, es el Animal Protection Index, que hace una clasificación, califica a los países, a ciertos, no a todos, algunos de África no los incluye, los califica de la A a la G, si no me equivoco, revisa la legislación específicamente para todos los tipos de animales, de abasto, para abasto, que son los que están en granja, los de compañía, los silvestres, aquellos que son explotados por su piel, etcétera. Y México está en una D. Digamos que la A es la mayor la perfecta, calificación. Ajá, que ningún país tiene la A. Cabe recalcar. Oh. El más cercano es una B, que estaríamos hablando de Reino Unido, por ejemplo. En Reino Unido, los animales que son más invisibilizados, sobre todo, bueno, específicamente en las leyes, que son de lo que hablamos ahora, son los animales que están en granja. Normalmente son los últimos a los que se les da algún tipo de protección por los intereses económicos. Y Reino Unido tiene un plan a 2027 de considerar algunas cuestiones de bienestar para algunos animales en granja. Entonces, eso nos puede dar un parámetro. Si Reino Unido es B y está pensando en 2027 para los animales más rezagados, imagínate México. No, pues ya ni hablar. ¿Qué le haría falta a las legislaciones mexicanas? Pues yo empezaría cambiando las leyes de protección, que tal vez es lo más sencillo, pensando que no hay tanta resistencia como hablar de cambiar una constitución, porque cuando hablamos de mencionar seres sintientes causa mucho revuelo, como si poner eso en una te hiciera como automáticamente un igual a otro animal y entonces va a tener derecho a votar y cosas así, cuando en realidad no. Entonces yo creo que cambiar las leyes de protección sería un primer paso, homogeneizar los reglamentos municipales y después ya pensar en una constitución y después ya veremos una constitución federal. Hace algunos días leí, no sé ustedes también, en Zapopan se está contemplando establecer una especie de reglamento municipal para que haya un registro de las mascotas que hay en el hogar y que las personas que decidan adoptar, porque está muy de moda adoptar, no comprar, ¿no? Adoptar perros, gatos, que me parece bastante bien, que también haya un registro de quién lo adopta y sobre todo que esta persona pase un curso para que pueda tratar muy bien a sus mascotas. ¿Tienen conocimiento de esto? Pues aunque decía que Jalisco tiene una muy mala ley, la verdad es que Guadalajara y Zapopan han recibido premios por sus reglamentos. Guadalajara, principalmente Guadalajara, tiene un muy buen reglamento, le dieron un reconocimiento a nivel Latinoamérica, entonces son bastante de avanzada. No dudaría que pase y vemos cómo se implementa. Muy bien. Ahora, Animales y Praxis, ¿es un proyecto así de rescate, de protección animal o también un proyecto político? ¿Cómo lo catalogarían ustedes, doctora? Es político, más bien, sí, en el sentido de que hacemos denuncia en espacios públicos, como lo estamos haciendo ahora mismo, en torno al maltrato que ejercemos los humanos y invisibilizamos, incluso a veces lo consideramos necesario, ¿no? Queremos considerarlo necesario y es una denuncia, ¿no? Una denuncia ante esa insensatez, a veces irracionalidad, o a esos caprichos, ¿no?, que tenemos los humanos para continuar con este abuso y abuso de los animales. Entonces, más bien es una cuestión política. Tomamos una postura política en donde decidimos que efectivamente vamos a visibilizar a los animales donde sea posible, ¿sí? Y pues donde sea posible es a donde nos digan, podemos hablar en torno a esto, por supuesto, ¿no? Pero a veces entrar en el ámbito político es un tanto desventajoso, porque luego también, si bien es una labor noble la que desarrollan ustedes, pero también los pueden luego señalar como que buscan más allá de esos intereses y buscan otros intereses ligados al ámbito de la política, ¿no? ¿No es también estar como en el filo de la navaja? El problema de la política es que muchas veces no entendemos ese concepto. Para nosotros el concepto de política es un concepto aristotélico, donde efectivamente pues era esa postura de apropiarnos de esos espacios públicos, como se podría llamar, es decir, ejercer nuestra forma de expresión, ¿sí?, a la hora de posicionarnos sobre un asunto y en este caso sobre los animales. Entonces no se confunde o no lo confundimos nosotros con tener un cargo político actual. Para nosotros
nosotros eso no es importante porque sabemos que nosotros podemos trabajar desde las bases más básicas, como es la sociedad en general, y ahí crear cambios para los animales. Por supuesto que podemos tener relaciones con políticos en este sentido ahora para cambiar algunos estatutos de los animales o reformas, ¿no?, que salgan beneficiados los animales, pero eso no quiere decir que estemos buscando un poder político, pues, como tal, como lo entendemos ahora, ¿no? Un poder político, por supuesto que sí, pero desde la perspectiva aristotélica, y creo que lo hemos ido logrando paulatinamente. No, y para trascender y sobre todo para lograr los cambios que ustedes quieran en la materia política, social y de legislación sobre todo, pues hay que estar vinculados con gente del ámbito político, si no, pues no se avanza. Sí, hay que ser realistas y efectivamente, pues a veces hay algunos alcances en el derecho, ¿no? Hay que ser realistas y hay que decir, bueno, ¿qué alcances podemos lograr a estos? Pero no tampoco ilusionarnos con que el derecho va a solucionarnos todos los problemas en torno a los animales, porque entonces sería engañarnos, ¿no? Sabemos, bueno, al menos yo desde la filosofía del derecho, me queda muy claro que el derecho es muy humanocéntrico y casi ese principio pro persona es bien difícil arrebatárselo, ¿no?, para que cambiemos algunas situaciones de los animales. Entonces, ¿en qué puede ayudarnos el derecho? En algunas leyes de anticrueldad animal. Bueno, pues vamos a hacer eso, ¿no? ¿Y qué podemos hacer en otros ámbitos? Pues otras cosas, ¿no? Pero ser realistas, ¿no? Saber que efectivamente, o en dónde estamos parados cada vez que platicamos con algún sector que tiene algún poder. Muy bien, muchas gracias. Permítanos, vamos a hacer una pausa breve. Regresamos ya a la parte final de Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Ya en la parte final de Catalejo, el tema es el proyecto universitario Animales y Praxis. Bueno, dos últimas preguntas y que sea ya como nos quedan 9 minutos, parte de también se pueden dar sus conclusiones sobre el tema. ¿Cómo se vincula Animales y Praxis con la sociedad y también por qué es un tema social el trato que dispensamos nosotros hacia los animales? Empezamos contigo, abogada. Ok. Pues bueno, haciendo como este círculo, Animales y Praxis se relaciona y tiene el contacto con la sociedad a través de la labor que se hace para concientizar a la gente que no ha tenido como un primer contacto para reflexionar sobre la relación con los otros animales, también de educación para aquellos que ya han tenido un primer acercamiento desde la filosofía, sus carreras, ya va más a profundidad, Nelly guía a todas muy bien. También se hacen este tipo de movilizaciones que ya es crear un evento, invitar a la gente a que se involucre ya de forma como presencial, a que se una al proyecto. Entonces es eso lo que yo diría. A forma de conclusión sería pues invitarles a que sigan el proyecto, a que se involucren, incluso si no son parte de la comunidad universitaria, si están viendo ahorita a alguien con su mamá o con su papá, pues siempre es un buen momento para reflexionar sobre el tema y saber que no solamente nos debería de importar a todos, sino que es algo que nos afecta a todos. La forma en la que tratamos a los otros animales principalmente les afecta a ellas y a ellos en sus propias vidas, pero también a todos los demás. Muy bien, muchas gracias. Diego. Pues un futuro vegano no solamente es posible, sino que es necesario. Y desde la universidad y desde las reflexiones cotidianas del día a día, es donde llegamos a este tipo de conclusiones en las que es necesario actuar y hacer algo y lo más pronto posible, porque es algo que no solamente pasa por la teoría, sino que en este momento están siendo pues asesinados y humillados, ¿no? No miles, sino millones de seres sintientes y que no están siendo contemplados de ninguna manera más que como pues cosas, ya como decíamos, y sobre todo aquí en México pues sí, empezar a mover las leyes, empezar a movernos también desde nuestros hábitos y pues buscar un mundo mejor, ¿no? Que es, digo, posible. Muy bien, gracias, Diego. Doctora.
Pues bien, yo creo que habrá que buscar cuáles son esos ejes que nos conectan con la sociedad de diferentes maneras. Yo pienso que la mayoría de los movimientos sociales que luchan por alguna injusticia están relacionados con nosotros, sin duda, y entonces es buscar esos ejes, ¿no? Estamos en contra de la explotación, bueno, pues habrá que ampliar también la explotación hacia los animales. Estamos en contra de la injusticia, de la apropiación de cuerpos, de las jerarquías. Entonces es como buscar esas conexiones con estos otros movimientos, pero también con la sociedad en general, ya que sin duda habitamos un mundo, este que ahorita estamos viviendo, y tenemos un tema muy importante que tratar, como es el tema con los animales, cómo se afecta la salud, cómo afecta el medio ambiente, cómo afecta a otros animales, incluso animales que muchas veces ni siquiera visibilizamos, como son los animales que llamamos silvestres, ¿no? Que también están involucrados a la hora de nuestro consumo. Por ejemplo, por hablar nada más de un tema, el consumo de los animales está relacionado con la salud humana, está relacionado con el medio ambiente, está relacionado con los animales silvestres, está relacionado, por supuesto, con el sufrimiento que padecen estos animales, y cuando vamos ahondando en todas esas cosas nos damos cuenta de que efectivamente sí podemos crear muchísimas conexiones con la sociedad, ¿no? Porque entonces, si por ejemplo hablamos de la salud, bueno, hay que hablar también del tema de los animales, porque no podemos estar o hablar de que estamos en contra de la diabetes y queremos mejorar, o las enfermedades cardiovasculares, y no tratar el tema de los animales. O por ejemplo, si queremos hablar del medio ambiente, bueno, también hay que decir que la ganadería deforesta, ocasiona una huella hídrica y una huella carbónica muy grande, y hablar de esas temáticas, entonces, de alguna u otra forma es vincularnos con la sociedad, ¿no? Una y otra vez estaría por ahí, y pues yo diría, o les invitaría a las personas que están escuchando, a los televidentes, que pues se animen un poco a indagar qué está sucediendo con los animales, porque en todos los momentos ellos son los que siempre salen perdiendo, siempre. O sea, hablamos de cualquier actividad humana y son los animales los que más salen perdiendo siempre. Entonces, habrá que pensar hasta dónde nosotros somos partícipes de ese malestar hacia estos animales. Ahora, en un año de actividades que ya tiene Animales y Praxis, ¿ustedes han notado que las actividades que realizan pues han permeado poco a poco entre los sectores que los han escuchado, o sienten que están rezagados, que la gente no toma conciencia? No sé, ¿cómo ven ustedes? Diego, empezamos contigo. A mí se me hace muy interesante lo que pasa dentro de Cooks, porque hay un jardín pues donde todos los días hay buenas discusiones filosóficas, y se me hace muy interesante. En la normal, ¿no? Sí, en la normal. Ajá. Que yo he escuchado pues que también ya se toca este tema, ¿no? Que antes era más si se tocaba era más para burlarse que para realmente, o sea, de forma seria, filosofar sobre cosas reales, ¿no? Sobre filosofía existente, sobre argumentos sólidos. Y yo, o sea, yo he escuchado, y creo que empezar a escuchar discusiones serias sobre este tema es pues el primero, un paso importante para luego ya empezar pues sí, para empezar a tomárselo serio, ya es tomarlo como algo personal, ¿no? Ya no es solamente algo que pasa por ahí, sino que es ponerlo sobre la mesa, tratarlo y discutirlo. Y me imagino que así como yo lo he escuchado en el jardín de filosofía, también debe de discutirse en otros ambientes académicos. Sí, por supuesto, y además pues es satisfactorio, ¿no?, que ya se escuchen estas pláticas o estos debates en forma seria en la necesidad de proteger a los animales. Abogada, ¿han trascendido? ¿Consideras así? Sí, yo creo que definitivamente sí, o sea, lo podemos notar en nuestro ambiente como más inmediato. Eso es un reflejo de que también debe pasar en otras áreas, pero por ejemplo en mi caso, que mis compañeras y compañeros de carrera que no escuchaban sobre el tema, ahora cuando comparto algo, si bien no se involucran tal vez como de forma tan cercana, pues sí, muchos me escriben que lo escucharon, que nunca habían pensado sobre eso, que justo esto, que nunca lo vimos en la universidad, que no lo veían como algo pues así de real, ¿no? Entonces definitivamente hace un cambio. Y también yo creo, y lo he experimentado, que tener como este tipo de plataformas es también una forma de darle seguridad a la gente que en algún momento lo quiso pues vivir
sí, investigar más, pero justo con lo primero que se topan es como con una ridiculización. Entonces tener esta plataforma en la que, bueno, como Nelly, como la doctora Nelly, te da como muchísima seguridad para también tú seguir trabajándolo, y eso a final de cuentas te vuelve como un agente de cambio en tu propio círculo. Claro, gracias. Pero sin lugar a dudas todavía quedan temas pendientes, asignaturas pendientes en las actividades de Animales y Praxis. Digo, es satisfactorio lo que están mencionando, pero creo que van todavía mucho más, doctora. Sin duda. Mira, afortunadamente el Departamento de Filosofía ha sido muy receptivo con esta temática. ¿Okay? Ha sido muy receptivo, y entonces nos ha abierto las posibilidades de abrir foros. Tenemos una materia que se llama Ética Aplicada, pero ahí está el tema de los animales. En Ética Contemporánea y Ética Clásica está el tema de los animales. Entonces, yo creo que nos falta bastante, como bien lo dices, pero sí tenemos bases de apoyo para llevar a cabo este tipo de cambios. Muy bien, pues muchas gracias, felicidades por este proyecto universitario Animales y Praxis. Muchas gracias, doctora Hilda Nelly Lucano, por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarnos. Licenciada Isabel Franco, gracias por estar con nosotros. Diego Corona Fonseca, gracias por haber estado con nosotros también. Sobre todo, muchas gracias a usted. Nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión de Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Muchas gracias.